Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4. Vamos a hablar en este tiempo de algo básico, muy básico. ¿Os parece? Como no he dicho que, no me decís amén, vale. Vamos a hablar de la salvación. ¿Es básico o no? Súper básico. Bien, Hebreos 2, versos a partir del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Qué cosa tan bonita y cuánta carga teológica hay metida en esos 4 textos. Yo lo voy a decir de otra forma para que no suene tan así, que es como lo he dicho antes. Cuánto misterio hay metido en estos 4 versos. Por supuesto, yo no lo voy a desgranar hoy, pero sí vamos a hablar acerca de la grandeza de la salvación. ¿Sabes que lo que tú y yo hemos recibido es algo, le voy a poner otra palabra también, es algo inmenso? No solo grande, es inmenso. ¿No estáis muy convencidos? Yo sí estoy convencido de que lo que yo he recibido es algo tremendamente grande. Bien, versículo 3 hace una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De acuerdo? La respuesta está clara, es obvia. No hay forma de escapar. O sea, no hay forma de escapar de ahí. Ahora, depende de lo que nosotros entendamos de qué estamos escapando. Ahí es donde empezamos ya a funcionar con el tema de salvación. Porque el tema de salvación, todos yo creo que estamos convencidos de que somos salvos. No solamente seremos, sino que somos salvos. Pero también es cierto que el enemigo de vez en cuando aparece por ahí, se mete en nuestra mente y nos hace, no voy a decir dudar del todo, pero medio dudar de decir, pero a ver, que tú no eres precisamente San Agustín. ¿No os parece? Y como que viene ahí la historia. Pero bueno, ¿de qué escapamos? Alguien puede pensar, pues no podremos escapar lógicamente del castigo eterno, del infierno, por supuesto. Lo doy por hecho y por válido. Pero la salvación, y aquí empiezo a darte esas frases, la salvación es un asunto futuro, pero también presente, puesto que nuestra salvación es eterna. Y por eterna no tiene ni pasado ni futuro, sino es un presente continuo. Y eso sí que es un misterio, porque tú me vas a decir a mí, no, yo mi salvación sí tiene un pasado. Cuando yo llegué y me entregué, entonces ahí ese fue, no, la salvación no tiene pasado y no tiene futuro, tiene un presente continuo. Y eso es un misterio, evidentemente. El contexto en el que está hablando el escritor de Hebreos,
muchos piensan que es Pablo, es a los judíos que han aceptado a Jesucristo, es decir, que han recibido esa salvación. Solo judíos, recuerda, pero que ahora están sufriendo diversas situaciones, persecución entre otras, de los mismos judíos inclusive, y están meditando, están pensando, están dándole vueltas a si no era mejor volverse al judaísmo que seguir en el cristianismo. Ese es el planteamiento que nos hacen los eruditos de lo que se estaba escribiendo aquí en aquel tiempo. Y dentro de ese contexto es como tenemos, o por lo menos yo quiero poder entender, que lo que Pablo está diciendo de escapar, si es que es Pablo, no es tanto del castigo eterno, sino es de la situación que ellos están viviendo. Es decir, lo que les está planteando es algo muy, muy práctico. ¿Por qué? Porque la salvación es muy práctica. La salvación no es algo para solamente el futuro, cuando estemos con el Señor y ya todo. No, la salvación es algo muy, muy práctico para la vida diaria. Cada día. La salvación es muy útil. Habla de deslizarse. Y no quiero explicar cada una de las palabras porque me voy a liar con el tiempo. Pero cuando habla de deslizarse, uno podría pensar, claro, que me desvío y me pierdo. Pero realmente la palabra que está usando ahí es no tener rumbo, estar a la deriva. Es decir, lo que Pablo le está planteando a ellos, o lo resumo, es, puesto que no conocéis la salvación que habéis recibido, lo grande de esa salvación, el problema es que estáis en una situación y vais a la deriva. No sabéis dónde está el rumbo. No sabéis a dónde ir. No sabéis si hay que atravesar toda esta tormenta que estáis sufriendo ahora a manos de otras gentes y la situación, o simplemente es mejor dar marcha atrás, volver al puerto y volver a lo que teníamos antes. Ese era el planteamiento. Y por supuesto, cuando habla de no descuidar, los que creen en que la salvación se pierde, pues evidentemente lo usan para eso. Yo no voy a entrar aquí ni a salir en el tema de lo que tú puedas creer o yo pueda creer. Pero sí en lo que Pablo, insisto, si es que lo ha escrito, está hablando acerca de esto. Cuando habla de no descuidar, puedo pensar eso, que si me descuido me pierdo, o puedo pensar lo que Pablo le dice al mismo Timoteo, por eso he utilizado a Pablo en estos temas anteriores, en 1 Timoteo 4:14, ¿recordáis? No descuides el don que hay en ti. No descuides el don. No le dice vas a perder el don, porque recordáis que él mismo, creo que recordar, escribió: los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero le está diciendo, si no eres consciente del don que hay en ti y no lo usas, no te sirve. Es decir, no te vale para nada. Si yo no soy consciente de mi salvación, de la grandeza de mi salvación, lo voy a poner yo en palabras más cortas, no me sirve demasiado para mi día a día. Mi día a día quiere decir que me tengo que levantar y tengo que buscar la manera de cómo ganarme la vida. ¿No habéis escuchado esa frase? Se dice mucho a los niños, a los jóvenes. Tienes que aprender a ganarte la vida. ¿Sabes lo bueno y el misterio de la salvación? Que Jesucristo ya ganó la vida por mí. No tengo por qué levantarme por la mañana y decir, ¿cómo me voy a ganar hoy la vida? Él ya ganó la vida por mí y la ganó en este día en el que voy a vivir. ¿Recordáis? Mateo 6. Los pajarillos no se preocupan de qué van a trabajar hoy, cómo se van a ganar la vida. Dice, su Padre que los creó, los alimenta día a día. ¿No valéis vosotros mucho más que esos pajarillos? Plantea. ¿Eso lo sabes tú de memoria o no?
no descuidar. Por lo tanto, el problema está en no conocer la grandeza, y lo voy a cambiar a otra palabra también, el valor que tiene la salvación para cada uno de nosotros. El gran valor, lo que tú y yo hemos recibido, que no se ve con estos ojos físicos así, que a veces somos muy rápidos para decir, Antonio, ten cuidado, que a lo mejor tú no eres salvo, porque tu comportamiento y tu situación... Pero que lo que no se ve, lo que hemos recibido, es de un tremendo y más alto valor que cualquier otra cosa, diría yo, en esta tierra. Pero como todas las cosas, si yo tengo un diamante en mis manos, pero yo no lo aprecio y no, ¿qué va a pasar? Pues probablemente lo tire por ahí en algún sitio porque ya me canse de estar con él en las manos. Bien, ¿qué es la salvación? No la voy a definir, No me miréis así, que no la voy a definir. Pero sí os voy a decir, la salvación es tan sencillo que hasta un niño pequeñito puede percibir y entender, y tan profundo que ni todos los teólogos juntos buscando acerca de la salvación llegan a comprenderla 100%. Así por lo menos lo entiendo yo. Porque la salvación, nuestra salvación, es tan grande porque el Dios que proveyó esa salvación es muy, muy, muy grande. Un Dios grande nunca puede proveer algo pequeñito, nunca. Por eso el concepto que yo tenga de la salvación va a afectar al concepto que yo tengo de Dios. Eso siempre. Es necesario atender, dice, lo que oímos. ¿Por qué? Es misterioso, pero la salvación tiene que ver con el oír. En el planteamiento que te hacía esta mañana, me levanto por la mañana y digo, bueno, vale, ya lo tengo todo. Dios ha ganado todo por mí, no me tengo que ganar nada. Pero el planteamiento que sí puedo hacerme es, cuando me levanto, ¿a quién voy a oír? ¿Qué voy a oír? Porque la salvación tiene que ver con el oír. ¿Recordáis que Pablo lo plantea en Romanos o no? Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Veis? ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Sabes que cuando estamos en un lugar como este y estamos predicando, estamos hablando la palabra de Dios, la salvación está funcionando? Por eso dice la Escritura, luego te llevaré también a ese texto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Y recordáis, lo hablé anteriormente. Y mañana es el día. ¿Por qué? Porque la salvación es un presente continuo. Hoy es el día. Hoy es tu gran día. Hoy es mi gran día. ¿Por qué? Porque tengo una salvación grande. La historia de Israel, voy a pasar muy por alto sobre ella, pero es muy interesante para hacernos ver, por lo menos en sombra, la salvación tan grande que tenemos. Algunos aspectos de ella. El problema, sabemos, de Israel, lo hemos predicado mucho, lo hemos escuchado mucho, el gran problema que tuvieron durante casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo hasta que vino Cristo, es que no fueron capaces, sobre todo los primeros 500 años, ya hablo, fijaros, los 500 años, de quitarse la mentalidad de esclavos.
Pero lo voy a poner en positivo, porque eso es lo que hablamos siempre y tal, pero lo voy a poner en positivo. El gran problema que tuvo Israel durante todo este tiempo es que no fue capaz de comprender mucho más allá la gran salvación que Dios había provisto para ellos. Más que quitarse la mentalidad. Deuteronomio capítulo 6, Moisés, recuerda Deuteronomio, es cuando Moisés ya escribe una segunda ley, llamémosla así, él ya va a desaparecer y les deja, digamos, un recordatorio de todas las cosas. Capítulo 6, versos 20, y dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que el Señor nuestro Dios mandó? ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Una generación posterior o varias generaciones, esos niños no han vivido lo que han vivido los padres, no han vivido la liberación de Egipto, no tienen esa experiencia. Y es lógico que se planteen y dicen, oye, ¿por qué seguimos estas leyes? ¿Y por qué hay que sacrificar corderos? ¿Y por qué hay que...? Todos sabéis las 613 mandamientos. Y les da respuesta. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Parón. ¿Cómo te sacó a ti y a mí el Señor de Egipto? Primer detalle de salvación para darme cuenta que es una salvación grande. Si yo, y lo repito lo de antes, si yo lo que pienso es que fue casualidad, simplemente me hablaron, vine a un culto, me pareció bien, fui tocado por el Señor y entonces pues acepté y aquí estoy, yo no voy a apreciar el gran valor que tiene mi salvación. Pero ellos sí eran capaces de apreciar esa parte, los padres me refiero. ¿Por qué? Porque ellos vivieron que no fue tan fácil. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo, ¿sabéis qué dijo Faraón? En palabras nuestras de país de ahora, de eso nada, ni hablar. Eso es innegociable. No vamos a hablar acerca de eso. Y empezaron las plagas. Es decir, ellos vieron el valor y que con mano fuerte Dios les había sacado de Egipto. Por eso a veces gente que ha sido sacada, por ejemplo, de situaciones de droga, de cosas, aprecia más, entiende más, lo voy a decir en palabras más correctas, da más valor cómo fue su salvación, cómo fueron sacados de ahí, porque hizo falta una mano fuerte. Estaban apresados e hizo falta una mano fuerte. Pero nosotros no nos damos cuenta que todos y cada uno, no importa que te hubieras convertido con 6 años, todos y cada uno estábamos esclavizados por algo que la Escritura dice que se llama pecado. Y eso es más fuerte que las drogas, que el alcohol, que el sexo, que 20.000 cosas, porque todo lo demás tiene su poder en el pecado. E hizo falta una mano más fuerte que la que te tenía enganchado a ti y a mí con el pecado, para que cogiese esa mano, la abriese y deja ir libre a mi hijo. Una mano mucho más poderosa, mucho más fuerte de la que te tenía a ti y a mí enganchado, es la que obró la salvación en mi propia vida. Yo tengo que poder ver eso. Yo no puedo acomodarme y decir, no, yo era normalito. Si yo nunca he sido tan malo. Si yo era alguien del montón de... No. A ti te tenía enganchado alguien con una mano
poderosa, que no te hubiera dejado salir de ahí en toda tu vida y que te hubiera llevado directamente al infierno. Pero apareció otro más fuerte y más poderoso, y ese abrió la mano de aquel y te liberó. Eso es salvación. Eso es salvación. Es misterioso, porque yo no era nadie, yo no había hecho nada por agradar a Dios, yo ni siquiera buscaba a Dios, todo eso lo dice la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno. Pero Él lo hizo. Se llama gracia. Él lo hizo porque le dio la gana, porque quiere. Lo voy a poner en palabras mejores porque me miráis. Él lo hizo porque es bueno. Porque Él es amor. Por eso lo hizo. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber también, ¿eh? A veces nuestros hijos lo que le machacamos es: no, tú te vas al infierno, tienes que... Ayuda mucho más. Ayuda mucho más. Esto es lo que le estaban contando le dijo Dios que le contase a ellos. Ayuda mucho más decirles: una mano poderosa me sacó a mí de donde estaba. Y es la misma mano que tú necesitas para que te saque a ti de donde estás. Dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Qué cosa tan interesante. Ahora hablo de esto. Termino con el 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Ahora es donde viene la pregunta de los estatutos. Y que temamos a Jehová nuestro Dios. Y les dice: ¿para qué? Para que nos vaya bien algunos días. ¿A qué no? Pero a veces, ¿cómo planteamos nuestra salvación? Algunos días estoy eufórico y tengo ganas de adorar a Dios y saltar y cantar. Otros días estoy por los suelos. Es cierto que muchos días estamos por los suelos. Yo a veces he pensado que camino más por los suelos, pero no es cierto. La realidad de la salvación es la siguiente: para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Qué buena cosa. Eso se llama salvación. El propósito de la salvación no era solo librarlos, sacarlos de Egipto. Por eso es que ellos no lo llegaron a entender del todo. Mira, si el Señor los saca de Egipto, ya es una gran hazaña. Ya lo dice, lo ha hecho con mano fuerte, con poder. Ya es una gran cosa. Pero si los deja en la misma frontera, y lo sabemos porque ellos lo vivieron, yo creo que en parte lo vivieron para que aprendiesen la grandeza de la salvación. Si el Señor los saca y lo dice: ya os he liberado, ya sois salvos de Egipto, ahí estáis. No tenían dónde ir. No tenían dónde ir. Y es más, Faraón luego recapacita como hizo y vuelve a por ellos. Volvería nuevamente, ¿sabes dónde? A la esclavitud. Por eso el problema de no entender nuestra salvación lleva a algunos a volver a la esclavitud. Porque piensan que lo que Dios ha hecho simplemente es librarme del infierno, librarme del lago de fuego y azufre, librarme de que estaba perdido por la eternidad y ahora voy a vivir con Él. Y entonces en esta vida están perdidos y vuelven a Egipto. No. El Señor les sacó de Egipto, pero el propósito de la salvación no era simplemente sacarles de Egipto, sino introducirlos en la tierra prometida. El propósito de la salvación no comprende solamente: Dios me ha librado del pecado, me ha sacado de aquí. No. Te ha sacado de ahí y te está llevando y te llevará y acabarás en un lugar llamado tierra prometida. Eso es la salvación.
Nuestra historia es la misma. Me refiero en cuanto a idea acerca de eso. La grandeza de la salvación no es de dónde Dios nos sacó. La grandeza de la salvación es a dónde Él nos ha llevado. Eso es otra cosa. Eso es la grandeza de la salvación. El desierto era simplemente un camino. Nosotros pensamos que esto... No, es un camino, es un camino. No me voy a parar en el desierto, que ya he hablado otras veces del tema del desierto. Además, los desiertos me dan yuyu. Tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida, pero la historia de Israel, dicho, la voy pasando así muy rápidamente. Como digo, os lo voy a resumir. Estaban en la tierra prometida, conquistaron tierra prometida y fueron reconquistados especialmente por los grandes imperios. Esa fue su historia. Es más, os la resumo. Durante 1200 años aproximadamente, el pueblo adoptó prácticamente una única manera de orar, de clamar a Dios en plan colectivo. Y esa era: sálvanos, sálvanos, sálvanos. Cuando el Señor empezó a hablarles de un Mesías, Salvador, pues ellos empezaron a clamar: vale, sálvanos, envía al Mesías, ya. Y todo Israel, su esperanza estaba puesta en el Mesías. Esa era su historia. Y mientras eran conquistados, los llevaban a Babilonia. Babilonia volvían a estar clamando a Dios: Señor, Señor. El Señor los traía nuevamente, volvían a meter la pata, iban a Siria. Así era su historia. Hasta que 1200 años más tarde apareció alguien por allí. Alguien que empezó a hablar con autoridad. No hablaba como los religiosos. No repetía una y otra vez las mismas cosas que estaban escritas en la ley que ellos tenían. No, empezó a hablar con autoridad. Apareció alguien por allí que miraban y decían: ¿pero quién es este? Empezaba a hacer milagros. Es decir, empezaron a ver, como vieron sus padres, el testimonio que tenían, Deuteronomio 6, donde estamos, nuestros ojos vieron. Ellos empezaron a ver lo que vieron sus padres. Esa mano poderosa obrar milagros, sanidades, prodigios, señales. Y empezaron a cobrar esperanza. Este será el Mesías. Pero una Semana Santa, que él estaba también por allí, resulta que él fue el Cordero. Fue a la cruz y murió, y las esperanzas de todos se desvanecieron. Una vez más, aquí estamos. Pero sí, Él era el Mesías. Él era el Mesías que vendría a liberarles. Problema, que ellos todo el tiempo era liberación de la opresión de gente que nos está invadiendo. Y no se dieron cuenta de la salvación tan grande que Él traía. La salvación se asemeja a Zacarías 9:9. Alégrate mucho. La alegría es proporcional al concepto de grandeza de salvación que yo tengo. Israel, alégrate mucho. ¿De qué me voy a alegrar si no está pasando nada? Sí está pasando algo. Es misterioso, pero mira lo que está pasando. Hija de Sión, grita en voz alta. No solamente alégrate, pero grita en voz alta. ¿Sabes que eso ocurrió? Oh, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Justo y salvador es Él. Humilde y montado sobre un asno, sobre un potro,
el potro de un asno. No se dieron cuenta, pero se estaba cumpliendo esta escritura. ¿Recordáis? La gente se quitaba la ropa, los mantos, lo echaban ahí, partían ramas de palmera, la echaban también ahí y decían, Hosana. Y junto con eso añadían también, sálvanos. La misma historia por 1200 años. Hosana, sálvanos. Pero no se dieron cuenta de algo que nosotros sí tenemos que considerar si es que vamos a valorar nuestra salvación. Y es que nuestra salvación no consiste en cosas, no consiste en algo, consiste en alguien. La salvación tan grande no es de todo lo que me ha librado, eso es Egipto, pero en eso no consiste, ese no es el propósito. Ese no es el propósito. El propósito es dónde me ha introducido. Y mi salvación, que es Cristo, es también mi tierra prometida. Donde Él me ha introducido es en Cristo. Y cuando yo sé la salvación tan grande que tengo, puedo decir lo que dijo San Pablo. ¿Sabes qué? Tú estás viendo a alguien que realmente no es. ¿Por qué? Porque ya Pablo Antonio no vive, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es, nuestra salvación es tan grande, tan valiosa, porque es alguien, es Jesucristo, y en Él es en el que hemos sido puestos. Eso es salvación. Israel lo podía haber entendido en el texto ese que te he tomado como base todo este tiempo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé en alas de águila. ¿Recordáis? Y fijaos la idea, el propósito de la salvación. Y os he traído a mí. No a un lugar, a mí. El Señor nos ha llevado no a un lugar, a Él. Y Él está en todo lugar, ¿o no es así? Qué bueno, conocerle a Él y el poder de su resurrección es conocer la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Conocerle a Él, un futuro glorioso. Por eso es que, y termino con esto, Dios les prometió, en la tierra prometida fluiría leche y miel. A nosotros nos ha prometido que de nuestra tierra prometida, de Cristo, fluyen todas las riquezas de la herencia en Cristo Jesús. De Él es que fluye todo. No fluye de que alguien venga y me diga una palabra, de que alguien predique y entienda algo. No. Fluye de Cristo, de Él. Por eso Él mismo dijo cómo iba a funcionar la cosa. El último y gran día de la fiesta, ¿recuerdas? Él dijo cómo iba a funcionar esto. El que cree en Él, de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. Eso es muy misterioso, ¿cómo puede fluir de mí ríos de agua viva? Pero eso es lo que Él dijo. Nosotros lo achacamos a, sí, el Espíritu Santo hablando en lengua. No, es mucho más que eso. Ríos de agua viva fluyen del interior. Eso se llama salvación. Ponte de pie, por favor.